300 se ha convertido en un ícono de la cultura pop. La película que catapultó la carrera de Zack Snyder nos dejó iconografía y frases que se han incrustado en lo más profundo del imaginario cultural. Pero detrás de todo el espectáculo, la cámara lenta y el homoerotismo, hay un mensaje más profundo. Uno que resuena con ideologías, ¿cómo decirlo?, fascistas. Así que acompáñenme en este video a desentrañar toda la propaganda fascista de 300. Empecemos por entender las raíces de la historia. 300 empezó como una novela gráfica creada por el renombrado Frank Miller, un escritor que, si bien ha dejado su huella en la historia del cómic, también ha levantado ciertas cejas debido a que es un poquis facho. Aparte de 300, Miller también es recordado por su novela gráfica de Batman, The Dark Knight Returns, o como me gusta llamarlo, Batman, el facho regresa. Y no olvidemos que en 2011 sacó una de las historias de cómics más islamofóbicas de los últimos tiempos, la novela gráfica Holy Terror. En fin, una figura algo problemática. Por otra parte está Zack Snyder, el director que llevó a la pantalla grande la novela gráfica de Frank Miller, y que después de haber hecho 300 hizo trizas a Watchmen. Ajá, porque al parecer a Zack le costó conectar los puntos en la historia de Watchmen, una obra maestra de los cómics que destila un fuerte mensaje antifascista. En lugar de captar esta esencia, Snyder pareció glorificar a los personajes con inclinaciones más fascistas de la historia. No olvidemos que tampoco entendió a Superman, y su versión de Batman fue inspirada en la de Frank Miller en Batman, el facho regresa. ¿Coincidencia? No lo creo. Aunque no diría que Zack Snyder o Frank Miller son fachos declarados, parece haber cierta falta de perspicacia política cuando el fascismo inserta sus tentáculos ideológicos en sus historias. Ahora sí, sumerjámonos en la película que nos convoca hoy. 300. Como seguramente saben, o al menos eso espero, esta no es una representación histórica precisa, más bien es una idealización del pasado vista a través de los ojos occidentalizados del presente, una mirada que proyecta en este pasado lejano la cuna de lo que hoy conocemos como Occidente, o como me gusta llamarlo, la distopia capitalista que ha McDonaldizado el mundo. Uno de los aspectos centrales que vemos al inicio de la película es cómo Esparta era una sociedad eugenista, quizás el único acierto histórico que tiene. Vemos cómo los espartanos practican la selección de los guerreros más fuertes desde su nacimiento, dejando morir a aquellos que no cumplen con sus estándares. De haber sido pequeño o débil, enfermizo o deforme, habría sido eliminado. Esparta fue de hecho pionera en prácticas eugenistas que más tarde se convirtió en una pseudociencia en el siglo XIX, que es básicamente la idea de mejorar la calidad genética de la población mediante la selección de características deseables en la reproducción humana. Es interesante notar que, por ejemplo, el mismísimo Winston Churchill fue un miembro honorífico de la Sociedad Eugenista de Gran Bretaña, y que al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el señor Kellogg, ajá, el que creó Kellogg's, lideró el movimiento eugenista. Bueno, la cosa es que un cierto pintor austriaco se inspiró mucho en las visiones eugenistas de Gran Bretaña y de Estados Unidos para luego llevar a cabo sus planes macabros. Hablando de los nazis, ellos igual idealizaban la sociedad espartana, considerándola un buen modelo para su civilización aria. En las escuelas alemanas se enseñaba a los niños los valores espartanos como la disciplina y el sacrificio, elementos que encajaban perfectamente con la narrativa militarizada del Tercer Reich. Esta fetichización de Esparta sigue vigente en muchos grupos fascistas. Por eso resulta inquietante ver cómo en 300, a través de los ojos de Frank Miller y Zack Snyder, se glorifica esta sociedad eugenista y hasta se convierten en los héroes de la trama. Me pregunto cuánto ha influenciado esta historia en los fachos del siglo XXI. Da en qué pensar, ¿verdad? Es hora de centrarnos en cómo 300 representa la supuesta sociedad hipermilitarizada e hipermasculina de Esparta. ¿Les parece? Cuando Leonidas les pregunta a sus soldados cuál es su profesión, ellos responden con... Pero la realidad histórica nos muestra que los espartanos no eran tan militarizados como sugiere la película. De hecho, perdían más batallas de las que ganaban. En algunas de sus pocas victorias, como en la guerra del Peloponeso contra Atenas, los persas los sobornaron para que lucharan contra sus propios compatriotas griegos. ¿Saben qué? Es verdad, Esparta sí representa los valores occidentales, del dinero, de la traición y por supuesto de perder guerras. Retomando la película, es intrigante notar cómo en múltiples ocasiones los espartanos mencionan
mencionan que luchan por la familia, la libertad y los valores cristianos. Bueno, eso último no, pero si podían lo incluían. Por nuestra tierra, por nuestras familias, por nuestra libertad. Envíen al ejército a preservar la libertad. Envíenlo por justicia. Envíenlo por la ley y el orden. Envíenlo por la razón. En fin, retórica clásica de los fachos. Les reto a encontrar un grupo de extrema derecha que no diga que lucha por esas cosas. Hablando de libertad, los espartanos también eran brutalmente crueles con sus esclavos, conocidos como ilotas, quienes servían principalmente como guerreros. Espartanos, buenos soldados, esclavos libres, griegos valientes. Dile a Jerjes que enfrenta a hombres libres. El mundo sabrá que hombres libres se resistieron ante un tirano. Claro. Y no me hagan empezar con la hipermasculinización. Siempre que se vea un hombre espartano están súper mamados, son duros y no muestran ningún signo de debilidad. Solo los más fuertes pueden llamarse espartanos. Solo los duros. Solo los fuertes. De hecho, el único hombre espartano que no entra en esos cánones es el que les termina traicionando. La decisión de haber hecho que el discapacitado sea el Judas de nuestros protagonistas es algo sospechosa. La película retrata a los espartanos como machos alfa, héteros, de pecho peludo. Leonidas no puede ni demostrar su amor a su propia esposa porque... Adiós, mi amor. Nunca lo diría. No hay lugar para sentimentalismos. No para esas debilidades. Pero hoy por hoy sabemos que en Esparta se escribía inclusive más poesía que en Atenas. Esta es otra instancia de idealización de la sociedad espartana para que quepa con los cánones masculinos contemporáneos. También cuando Leonidas se refiere a los atenienses como... amantes de niños. La película sugiere que tales actos no sucedían en Esparta, otra inexactitud histórica. En Esparta también se practicaba la pederastia. Es más, mientras que en Atenas esos actos eran vistos como cada vez más y más arcaicos, en Esparta eran totalmente permitidos. En cuanto a la homosexualidad, el mismísimo Platón afirmó que en Esparta la homosexualidad no solamente era permitida, sino socialmente aceptable. La película básicamente retrata a los espartanos como machos alfa hetero contra la realidad histórica para pintarlos en semejanza a una imagen contemporánea de lo que significa ser un hombre. ¿Quiénes son los que en realidad interpretan a la historia con los ojos de hoy? Ahora es el momento de explorar el retrato de los antagonistas de 300, los persas. La película presenta a los persas como el otro de Medio Oriente que amenaza con destruir la grandiosa civilización occidental. Curiosamente, algunos persas son interpretados por actores afros, aunque la población afro en Persia era casi nula. ¿Que los droses lajes no se están quejando por el cambio de raza histórico de los persas? ¡Qué sorpresa! El tema aquí es que ahora, aparte de árabes, los soldados espartanos también luchan contra afros que vienen a destruir su estilo de vida y su libertad. ¿Ya ven por qué digo que 300 es problemática? Además, ciertos soldados persas son retratados como monstruos desfigurados, deshumanizándolos por completo. Otro aspecto particularmente problemático es la representación de los persas con insinuaciones y actos homosexuales, sugiriendo que nuestros protagonistas, los espartanos, son hombres alfa heterosexuales, mientras que los malos son desviados sexuales. Literalmente, el líder persa es toda una persona queer moderna. Yes, Queen, slay! Como hemos visto, es crucial adentrarnos en los relatos ideológicos que presenta la película. La dicotomía que establece, donde Esparta representa la libertad, la razón y la civilización, mientras que los persas representan la tiranía, el misticismo y la barbarie. ¡De aquel lado! ¡Los bárbaros se reúnen! Este día rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. Adquiere un tono inquietante, especialmente considerando el contexto histórico en el que se estrenó la película, donde Estados Unidos estaba inmerso en la guerra contra el terrorismo. Ofrecieron su vida, no solo por Esparta, por toda Grecia y la promesa de esta nación. Aunque Zack Snyder ha afirmado que la elección de adaptar la novela gráfica no estaba relacionada con el clima político de la época, es difícil ignorar las resonancias y la influencia del contexto en la creación de la peli. Así es fundamental comprender que 300, más allá de ser una obra de entretenimiento, puede ser visto como un pedazo de propaganda imperialista antiárabe. En un momento donde la xenofobia y la discriminación contra el mundo árabe es preocupante, películas como estas refuerzan el miedo y el odio hacia ese otro que proviene del lejano oriente.
Por eso es importante desmitificar ciertos aspectos. ¿Sabías que en realidad en la Persia de la época la esclavitud estaba extensamente baneada? ¿Que no todos los hombres estaban forzados a ser soldados? ¿Que los ejércitos eran pagados a través de impuestos? ¿Y que estos mismos ejércitos estaban administrados por un tipo de gobierno federal? ¿Sabías que en el Imperio Persa no te forzaban a seguir una religión determinada? Tampoco quiero caer en la idealización del Imperio Persa, pero todo tiene sus matices. Occidente tiende a idealizar a los griegos, haciendo la vista gorda a sus aspectos más problemáticos y pasando por alto los avances sociales, tecnológicos, culturales y políticos del lejano oriente. Estos matices históricos se pierden en la visión simplificada y estereotipada que ofrece 300. En última instancia, 300 no solo adolece de ignorar la historia y mostrar rasgos de racismo y homofobia, sino que, si lo analizamos de manera más crítica, parece contar con un subtexto fascista e imperialista. En la película hay un montón de silbatos de perro fascistas, es decir, palabras y consignas que no necesariamente mencionan ideas fascistas directamente, pero que resuenan y atraen a personas con inclinaciones fachas. Por eso no es necesario que una película glorifique explícitamente a los nazis, presente un discurso explícitamente fascista o tome lugar en una época en la que explícitamente habían fascistas en el poder para tener subtextos fascistas. Por eso intento señalar que discursos aparentemente apolíticos o que no contienen idearios fascistas pueden contar con un tono nacionalista, intolerante o autoritario. Y no, tampoco estoy sugiriendo que las personas que disfrutan de esta película son automáticamente fachos. De hecho, me parece bastante entretenida y una buena forma de matar el tiempo. Sin embargo, es necesario reconocer y desentrañar mensajes implícitos en obras que aparentemente parecen apolíticas. Al hacerlo, evitamos que ideologías inadvertidas pero presentes se incrusten y distorsionen nuestra percepción de la realidad y de los demás. En fin, disfrutar de una obra de entretenimiento no necesariamente significa cerrar los ojos a sus subtextos problemáticos. Al analizar críticamente estas producciones, nos empoderamos para cuestionar y comprender mejor el mundo que nos rodea. La conciencia política y la capacidad de discernimiento son herramientas esenciales para evitar que narrativas perjudiciales se arraiguen sin que nos demos cuenta. ¡Hey! Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si te gustó ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete, la campanita y también comenta qué otra película quisieras que analice en un futuro. Igual, si compartes este video con tus amigas te agradecería un montón. Aquí abajo te dejo mis redes para que me sigas y estés al tanto de cuando suba nuevo contenido. Nuevamente, muchas gracias por ver este video, abajo la propaganda fascista, les TKM, bye.